Solo para darles un ejemplo de una, ya que hay gente que no lo vio, mejor todavía vamos a empezar con con la definición, digamos, ¿sí? Entonces, para una variable discreta, hacemos una suma en el rango de nuestra variable, o sea, recorriendo todos sus posibles valores. Vamos a llamarlo K. Este. De K por la probabilidad de que X sea igual a K. ¿Está bien? No sé si alguien no vio nada, para que empecemos a hablar de un poquito del concepto, aunque sea. La probabilidad tiene algunas propiedades interesantes. La primera es que es un primer parámetro escalar que permite comparar distribuciones distintas entre sí. ¿Sí? Esto ya lo veníamos hablando porque tenía que ver con la pregunta que hizo Vicky, bueno, o una cosita más que hablábamos, como el problema de la cabra. También es hablar sobre teoría del juego, ¿sí? Y entonces un poco esto es algo que no se dice tanto, pero se destaca en el uso, ¿sí? Es que la esperanza nos va a dar para cualquier variable discreta en este caso, ¿sí? Nos va a dar un valor, un número real en principio, si existe, si está bien definida, ¿sí? Que eso sí, esta serie es absolutamente convergente. Y en ese caso, diferentes variables pueden ser comparadas. Lo que falta ver es qué significado tiene, ¿sí? Se la puede considerar una medida de centro de masa, ¿sí? El sentido de esto es que nos da un valor que vamos a poner así. Esto es un poco burdo por ahí, ¿no? Es si grafico como puntos todos los valores de la distribución con su densidad, digamos, algo así, la, la esperanza va a ser una especie de centro de masa. Y eso significa que si para cada punto trazo el segmento que lo une a todos los demás y sumo la medida de todos los segmentos, la esperanza va a tener la medida más corta para eso. Lo cual quizás sea demasiado abstracto, mi objetivo era hacerlo más asible, pero bueno, es para darles una idea de qué hace. Y lo importante es esto, que en cierta forma representa a las distribuciones distintas, ¿sí? Otra forma de verlo, en la cual vamos a profundizar mucho, es que si repetimos el experimento bajo, sí, esto es algo que ya vamos a ver en detalle, pero si repetimos mucho el experimento, el valor promedio, el promedio muestral sería eso, se va a acercar a la esperanza bajo ciertas condiciones muy frecuentes. Esto por ahí ya lo hablaron, no sé, nadie se está quejando, así que quizás no. ¿Y esto qué interpretación tiene? Se me ocurre algo medio bobo, pero... Bueno, no tan... A ver, sí, algo medio tonto, pero... si una acción de la bolsa es antigua y bien conocida, por ejemplo, ¿sí? Es antigua y bien conocida, tiene sentido pensar que el promedio de la ganancia histórica que pagó a sus inversores se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, un inversor que compra acciones que compra estas acciones espera obtener un retorno similar, sobre todo. Sí, esto tiene una idea inicial que no tiene con la esperanza, sino con la media muestral. ¿Sí?
Una acción de la bolsa es antigua y bien conocida y tiene sentido pensar que el promedio de la ganancia histórica que pagó a sus inversores se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, un inversor que compra estas acciones espera obtener un retorno similar. Y esta idea, que está acá, en realidad se apoya en la idea de esperanza. Esta persona supone que la acción esta que está comprando tiene una conducta regular en el tiempo. Y eso es suponer que es una variable aleatoria. ¿Está bien? Predecible, aunque aún aleatoria, ¿no? Que es una variable aleatoria. ¿Sí? Asumir que con el tiempo va a promediar cierto valor es asumir cierta esperanza, ¿sí? Es asumir que tiene una esperanza a la cual su promedio se va a acercar. Lo mismo con todas las medidas de riesgo de juegos de azar, ¿no? Algo que más o menos venimos hablando, ¿sí? Eso tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Esta idea de si yo pondero la posible ganancia obtenida, como vamos a hacer acá abajo, en este caso del cual ya les mostré la solución por error, si yo pondero la posible ganancia obtenida por la probabilidad, ¿sí? Eso es una medida. Ah, también eso es interesante, perdón, me faltó decir esta idea de medida de centro de masa, ¿sí? Tiene que ver con algo así como relacionar la cantidad de materia y la densidad que hay en todas las partes de un cuerpo, ¿no? Entonces importan las dos cosas. Para la masa total importa el volumen de cada sector, pero también qué densidad tiene. Y en teoría del juego podríamos decir también que estamos comparando el riesgo de una apuesta, que es la probabilidad de perder, con el pago que nos da, que eso va a aparecer en este problema. Entonces, espero no haber sido excesivamente confuso, pero son diferentes maneras de imaginarse la esperanza. A ver, acá están hablando de... Siempre que no haya... Bueno, acá está buena la declaración de Agustín también, ¿no? No sé por qué no se desmutearon, pero algo que tiene de interesante es que ahí nos olvidamos de la inflación en dólares, ¿no? Algo que me da la impresión de que estos años se está viendo. Eh, Ahora que está el juego entre el dólar, la moneda china sobre todo, el euro también, que en eso es independiente, y las criptomonedas, si bien las cripto no tienen suficiente masa monetaria como para considerar referencia de inflación, puede pasar que uno invierta en dólar, el dólar pierda precio respecto del yuan o del bitcoin, por ejemplo, y entonces uno... hola Vicky, hoy a las 19, o cuando termine la subo. Pero bueno, dejemos de divagar y hagamos el ejercicio entonces. Pero bueno, ahora, qué sé yo, les quería tirar una idea, algunas ideas para que a medida que hagan los ejercicios vayan pensando. Igual este va a salir totalmente mecánico porque solo usar la fórmula. Dijimos que era hipergeométrica, entonces pongamos el nombre de los parámetros para estar de acuerdo. Es una hipergeométrica n de n chiquito. Y lo único que vamos a hacer es copiar esta fórmula, la verdad, ¿no? Y parametrizarla y sumar. Lo que tiene es que, como siempre, y esto espero que les sirva a ustedes de la clase, en general hay algunas cuentitas o cosas que hay que mirar, con las que hay que avivarse, digamos. Espero que por ese lado les sirva a ustedes. Bueno, la probabilidad ya la conocemos bien. Entonces esto se va a convertir en esta belleza. Y el rango de x, bueno, en principio es de 0 hasta n chiquito. En realidad podría pasar que sea más chica la n grande, que ya nos pasó alguna vez, pero bueno, vamos por una cuenta fácil. Cambiar equivocado. Bueno, podemos notar, para hacernos más fáciles las cuentas, que se anula k igual 0.
Y bueno, acá no nos va a quedar otra que abrir un poco todas nuestras binomiales. Nos queda así. Y acá vamos a hacer... ¿sí? Bueno, y acá le debes agrupar y armarnos. Había una pregunta. Sí. ¿Por qué D-1 te quedó ahí y no era Ah, D? no, me equivoqué. Me adelanté lo que quería hacer. Esto nos queda D menos K. Pero esto también, ¿no? Sí. Bueno, eso está bien. Vamos a volverlo de acá. Gracias. Bueno. Y acá mi estrategia es sacar un factor. Porque lo que queremos es deshacernos de esta K y expresarlo como una suma de otra hipergeométrica o algo así, a ver si podemos encontrar la cuenta que lo haga fácil, digamos. Bueno, vamos con este que tiene más que ver con la definición de esperanza y este nos va a dar algo donde se sopesa bastante bien cuál es el tema y es esta consigna. Tenemos un juego con un premio, digamos, eso le da cierto sentido. A un participante en un programa de preguntas y respuestas se le presentan dos preguntas llamadas 1 y 2. Las debe resolver en un orden de su elección. Solo puede responder a la segunda si acierta en la primera. Si la probabilidad de responder adecuadamente a la pregunta I es P sub I, y al responder adecuadamente se ganan B sub I pesos, ¿qué orden de preguntas maximiza la ganancia? Esto tiene que ver con que la persona piensa en ganar con cierta probabilidad y, o sea, tiene cierta idea de cuánto le cuestan, digamos, ¿no? Y eh, con eso va como a sopesar qué le conviene más. Eso sería como la idea de entre dificultad de pregunta y pago, qué me conviene más. Entonces pensemos en la esperanza usando de vuelta esta fórmula de acá. ¿Sí? Son los casos por su probabilidad, básicamente. Entonces acá, digamos que es x1 es, sería el valor obtenido respondiendo primero a la pregunta 1 y x2 es el valor obtenido respondiendo primero a la pregunta 2. ¿Sí? Entonces, lo que estamos midiendo con estas variables es la ganancia. ¿Sí? O sea, tenemos... Voy a hacer una tabelita para esto, pero... Tenemos preguntas 1 y 2 con probabilidad y ganancia. Las ganancias son B1 y B2 y las probabilidades son P1 y P2. Entonces, si queremos buscar la esperanza de x1, esta, digamos, es como decir que
Cada pregunta por separado es un experimento Bernoulli, pero esto no forma una binomial porque tenemos probabilidades distintas, ¿no? Esto para hablar un poco de hacerlo más riguroso, ¿no? Los resultados posibles para cada pregunta son 0,1, digamos, ¿sí? O sea, acierto o pierde, pero eso va directamente, le vamos a poner como, es como la indicadora de si estoy en esa región de éxito por la ganancia, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar los casos, siguiendo esta fórmula, ¿sí? Entonces, la primera ganancia que podemos obtener es 0, ¿sí? ¿Cómo la obtenemos? Fallando en la primera, que como es la pregunta, como estamos en la variable donde, en el caso donde es que respondimos la primera primero, la probabilidad es 1 menos p sub 1. Después tenemos, el siguiente caso sería tener la ganancia, la primera ganancia que podemos tener, y esa ganancia es B1. ¿Está bien? Entonces, o sea, el omega k completo es, para esta, son vectores de ganar y perder. Tenemos 0, 0, que es gano y pierdo las dos. Tenemos 1, 0 y tenemos 1, 1. No existe el vector 0, 1 porque si pierdo me voy. ¿Está bien? Y este lo podemos transformar en el vector de ganancia. Entonces nos va a quedar... no sé cómo escribirlo bonito, pero vamos a poner sencillamente... Se nos va a quedar... siempre vamos a multiplicar por B1, B2. Producto escalar. En todos. Uno igual, si me permiten esta grosería de notación. Es esto por el vector B2, o sea, este por este, este por este, este por este, que me da 0, B1, B1 más B2. ¿Está bien? Con las probabilidades que dijimos. Entonces 0, después tenemos B1, que va, como solo gané la primera. También acá es interesante que pasan las probabilidades, ¿no? O sea, acá como perdí la primera no sigo jugando. En B1, para que sea exactamente B1 tengo que ganar la primera y perder la segunda. Y el último resultado posible es B1 más B2. Para que eso pase tengo que ganar la primera y ganar la segunda. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bueno, estimo que sí. Es evidente que para x2 todo va a ser análogo, ¿no? Entonces tenemos lo mismo, pero con... Bueno, esto se va y lo voy a poner. Tenemos B2, B2, B1. Esto deja el mismo orden. Y acá también. ¿Sí? Y ahora la pregunta podría ser... ¿Cómo preguntarse? Sí, por cuestiones de sintaxis matemática, ¿en qué casos conviene la 1? Entonces lo que vamos a decir es, conviene, bueno, esto ya damos por sentado, que asumimos que la esperanza es como una buena medida representativa del riesgo que estamos tomando, ¿no? De lo que podría pasar en diferentes casos. Y acá otra vez se ve eso, porque estamos mirando todos los valores, todas las ganancias posibles, pero no las estamos mirando de manera ingenua, sino que estamos considerando cuán probable es cada una. Entonces, otra vez se ve esta idea de que es como la síntesis de todas las distribuciones y resultados, ¿no? Vamos a ver para qué casos la esperanza de x1 es más grande que la de x2, lo cual nos podría decantar para jugar por este orden, porque como dijimos, directamente tenía que ver con el rendimiento. La parte que da 0 la voy a ignorar directamente. Vamos acá.
Y estas dos son iguales también. Las podemos cancelar. Acá. Así. Bueno, y por último, tratemos de juntar las variables parecidas. Entonces vamos a llevarnos estos factores. Bueno, en definitiva, esta va a ser la condición, ¿sí? Vamos a elegir, vamos a considerar que la pregunta 1 es conveniente cuando pasa esto. Y miren lo que está sopesando. Es más conveniente si el premio es grande y si la probabilidad es grande de ganar, ¿sí? Y el riesgo, obviamente, la va a disminuir comparada con esta, por lo menos, ¿no? Y eso sería la fórmula de decisión que estamos teniendo acá. Y algo que intuitivamente uno diría, bueno, me interesa ver no solo el premio, sino la probabilidad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, se hace así. Esta es una manera, asumiendo que la esperanza fuera una buena medida para estas cosas, que en gran parte lo es, de decidir qué pregunta conviene. Y nos podríamos imaginar algunas situaciones para ver cuál conviene más, qué sé yo. Si dadas estos valores de P1 y P2, no sé, si tenemos... hay que poner todos los valores igual. Si P1 es 0,5, P2 es 0,3, B1 es, digamos, no sé, 100 pesos y B2 es 200 pesos. Vamos a hacer esto. Vamos a poner acá una incógnita. Vamos a hacer esta pregunta. Sí, esto es una cosa que nos podríamos... Esto lo haríamos si queremos hacer un juego justo también. Va a haber un valor de corte donde las dos son igual de convenientes. Ese sería el juego justo. Aunque acá un poco da igual porque lo que cuenta en realidad es que ya se tiene uno de ganar respecto a la casa y no tanto uno contra sí mismo, ¿no? Pero está esta idea de si las esperanzas son iguales, las opciones están equilibradas. Entonces sencillamente tenemos que hacer que estas dos cosas sean iguales. Bueno, esto la cuenta de sí no vale mucho la pena, ¿no? Pero acá vamos a hacer. Tenemos 100, 0,5, 0,5, B corta, 0,3 y 0,7. Entonces esto nos va a quedar de este lado 100. Acá nos va a quedar 3 séptimos. Bueno, nos dio un valor, ¿no? 700 sobre 3, que es del orden de 230 más o menos. Vamos a poner igual. Si estos son iguales, estos son iguales. Bueno, para valores posteriores a este de B corta, nos va a convenir más X2. ¿Sí? Esto para tener un análisis, digamos. Bueno, este sería un primer ejercicio.
¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, Octavio. Sí, Vos habías dicho en algún momento que esto de la esperanza era como un criterio para comparar sí. las variables aleatorias. Ujú. ¿Cómo sería como otros en este experimento simple que es fácil como entenderlo? Bueno, podemos hacerlo si querés. Vamos a poner acá, te los muestro, aprovechamos y te los muestro. Otros criterios. eh, Criterio minimax, ¿sí? Buscamos el caso con el máximo mínimo. Esto es, tiene el mejor, peor caso. Esto siempre es confuso de redactar. Es lo peor que me puede ir. Lo peor que me puede ir es lo que me interesa. O sea, cuál es la situación catastrófica. Quiero evitar la peor catástrofe. Acá tenemos un problema porque los resultados posibles. No hice una tabla de resultados posibles, tendría que hacerla para esto. Vamos a agregarla. Eh, a ver cómo los pongo. Tenemos como resultados tenemos 0. Esto sería x1 y esta es la probabilidad. Tenemos 0 con probabilidad 1 menos P1. B1 con probabilidad 1 menos, eh, perdón, P1, 1 menos B2 y B1 más B2 con probabilidad 1 menos P1, no, P1 por P2. Y para otra variable algo muy similar. Vas a ver que justo este ejemplo era un poco envenenado para esto, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el mejor, peor caso? ¿Sí? La respuesta en este caso es nadie. En ambos, el peor caso es 0. ¿Ok? Entonces, este criterio no nos permite escoger en este caso. ¿Sí? De varias maneras, podemos adaptarlo igual. ¿Sí? Eh, Podríamos tomar el mejor, peor caso distinto, por decirlo, no nulo. ¿Está bien? En este caso, el criterio sería B1, para elegir B1 siempre estamos diciendo, ¿no? B1 mayor que B2. El criterio para elegir X1. Sí, justo es un ejemplo medio envenenado, porque el peor caso en las dos es igual. ¿Se entiende igual lo que hice acá? ¿O es muy confuso? Sí, sí, Eh, se entiende, pero es como un criterio menos sobre la probabilidad y más sobre como los resultados que te puede dar. claro, porque igual esto lo podés mejorar. También podés hacer un minimax bayesiano y ahí lo informás con la probabilidad también. De hecho, podrías tomar el peor caso por su probabilidad, cosas así también. O sea, tiene sus vueltas, pero en Igual como que principio. la probabilidad está presente, ¿no? Porque estás como pesando, ponderando justamente la factibilidad, para no repetir la palabra, de ese peor caso, ¿no? O sea, está como subyaciendo todo el tiempo. Claro, hay otros criterios más donde vos podrías aprovechar también la probabilidad para ver el peor caso y cuán probable es. Pero bueno, ya nos iríamos mucho de mambo, me parece. En principio, la idea, porque me quiero quedar con un solo numerito de la distribución, ¿no? Es mirar esto así como podría mirar este centro de masa que es la esperanza. Y el maximin va a ser igual. Y justo este ejemplo es malo, o sea, yo te quería responder porque la pregunta era válida, pero maximin elige el mayor máximo rendimiento y tampoco decide en este caso. Así que este era un poco envenenado para eso. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Y de hecho esto importa.
le podría poner un precio de entrada a cada pregunta. Como que elegir cierta pregunta, esto es un problema interesante también, ¿no? Yo podría decir, después de hacer esto, desfavorezco a la pregunta 2, pero te digo que siempre que elijas la 2 tenés un pequeño pago por defecto. Y ahí entran en juego estos criterios. Porque el peor caso ahora está subsidiado y deja de ser 0. ¿Está bien? Hay adaptaciones de esto que toman en cuenta la probabilidad, pero en principio no lo haces. Es la idea más rudimentaria. Después lo podés ponderar por su probabilidad. Podés hacer el peor caso por su probabilidad y comparar peor caso por la probabilidad del peor caso. Y también andaría bien, menos porque acá tenemos 0. Pero entonces ahí sí, para un maximin, sí. Tampoco decide en este caso, sí. Podemos optar por ponderarlo por su probabilidad. Y en ese caso, el criterio para elegir x1 es prácticamente mismo que en el otro. O sea, nos lleva ¿ves? Nos va a quedar esto que está acá. Me pase, ¿no? Es este, ¿está bien? Premio por probabilidad, Ah, no, porque quiero B1 más B2, perdón. Me queda distinto, de hecho, disculpen. Esto también se hace. Y acá, bueno, otra vez nos quedó envenenado porque nos quedaron los dos iguales. O sea, la probabilidad de éxito acá y acá, ven, nos quedaron iguales, ¿sí? En este caso, el criterio tampoco decide. ¿Ok? Así que la pregunta era válida, pero mi ejemplo no era el mejor para eso. Les puedo traer uno para la próxima si quieren. Pero bueno, el criterio es ese, solo que vimos un caso interesante donde estos dos, ni aún ponderándolos, porque este era 0 y tampoco se puede, nos van a dar información y la esperanza sí. Efectivamente, como decía Facundo, es una propiedad interesante esa. La esperanza mira en todos los puntos. Y estos criterios en general no miran en todos los puntos. Eso tiene ventajas y desventajas. ¿Está bien? Ya está en la propia definición, ¿no? Esto de me importa un caso. Es cierto igual que mirar el mínimo. Claro, como un... Sí, no, un comentario que iba a hacer, ya que estamos hablando de esto, que también me pareció muy interesante la pregunta. Uno de los usos naturales de la esperanza, justamente por esto que señalaba el compañero, es, por ejemplo, algunos juegos de casino, no solo porque la prueba se inventó por gente que quería apostar, sino también porque hay algunos juegos como la ruleta, donde justamente los únicos casos son de hecho los casos extremos, los del Maximin y los del Minimax, ¿no? O sea, uno solamente puede o ganar o perder, y ya está. Entonces, en esos casos la esperanza es básica, ahí justo como que coincide con ver el peor caso que es perder y el mejor caso que es ganar. Entonces, nada, está bueno como tener en cuenta que justamente por esta idea de que pondera todos los resultados posibles con cada una de sus probabilidades, si estoy en el caso donde hay muy pocos casos posibles, ahí se empiezan a aparecer bastante y ahí la esperanza por ahí me llega a decir un poco más, ¿entiendes? Como que si está más amontonada la probabilidad en pocos resultados, la esperanza puede llegar a ser más ilustrativa. También pueden promediarse todo y dar 0, ¿no? Por supuesto, pero para algunos casos, como por ejemplo la ruleta, está un poco más... sí, se vuelve un poco más gráfico el tema de la esperanza. En cambio, cuando es un montón de resultados posibles y más o menos bien distribuida la probabilidad, puede ser que no te diga nada. Nada, como un comentario. Siguiendo con esta idea de interpretar la esperanza y los otros criterios también. Vamos a intentar hacer lugar para... La verdad, en realidad es que si sigue pasando esto de que la primera clase que se introduce un tema, y esto es muy comprensible, no todos llegan a ver todos los videos, que es algo de lo más esperable, podemos empezar a aprovechar esas clases en particular para agregar algunas cositas. Entonces, hoy igual traje lo de las urnas, que ojalá lo lleguemos a ver, y quizás para otra podemos ver algo de otras medidas, sobre medidas que se aplican a toda una distribución, que es un tema muy interesante. Voy a ver si puedo encontrar algo razonablemente bueno para nosotros. Un ejemplo un poquito mejor que este, por lo menos, ¿no? Bueno, esperen que tengo un poco... No, está bien, esto no sirve. Vamos a hacer otro ejemplo, que es el que aparece cuando tenemos una variable aleatoria y estamos buscando la esperanza de una transformada. Entonces este en particular está elegido porque lo podemos hacer a mano y es lo primero que vamos a hacer.
Y después vamos a usar este teorema que está en los videos que tenían para hoy, que no es nada del otro mundo, la demostración ni nada, y la idea es bastante intuitiva también. Entonces vamos a trabajar un poco con eso y vamos a compararlo con lo que nos da el teorema. ¿Está bien? Entonces la idea es, tenemos cierta variable, que es esta que está acá, que vale 1 entre 0 y 1, será uniforme en 0, 1. Y queremos hallar no la esperanza de nuestra variable x, sino de una transformada, e a la x. O sea que lo que estamos diciendo es que y es e a la x. Y acá lo que vamos a hacer es jugar un poco con que tenemos todas cosas bastante vistosas. Entonces vamos a poner que f sub i de algún valor x, en el fondo, ¿qué es? Es la probabilidad, bueno, obviamente de que i sea menor que x por definición. Y esto lo podemos reemplazar por su expresión. Y acá, como haciendo cuentas en la secundaria, digamos, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros, porque nos place. El logaritmo, por supuesto, es estrictamente creciente y no nos cambia la desigualdad ni nada. Y entonces logramos tener... perdón, acá hay algo que hice mal. Esto es una variable aleatoria, no es un escalar. Lo que estamos buscando es la probabilidad de que x sea menor o igual que el logaritmo de x. Esa es la densidad de la variable i. ¿Está bien? Perdón, la distribución de la variable i. Entonces, con esta idea en mente, podemos usar la densidad para encontrar nuestra distribución. Fíjense que, bueno, esto es sencillamente la definición de la distribución, ¿no? Como le metí logaritmo de x acá, tengo que meter logaritmo de x acá. Eso es todo. Y entonces la densidad nuestra, esto sería la de x, ¿no? Es esta que está acá, que es sencillamente una indicadora, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta integral nos da logaritmo de x menos 0. Y esa es nuestra distribución. ¿Está bien? La definición de esperanza requiere disponer de la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos f sub i de i acá. ¿Qué dice? No, está bien, f de logaritmo de x, que es igual a la f sub i de i, ¿no? Acá quedaría primero que... y esto también hay que tener en cuenta que hay que darle un rango. Bueno, acá no, cuando hagamos esto, perdón. Cuando hagamos esto, nos va a quedar... esto es 1 sobre x y esto siempre va, cuando hacemos esta operación, por una cuestión lógica de dominios, por la indicadora de g a la menos 1 del rango de x. Bueno. Esto no sé si se entiende, pero
es lógico, ¿no? O sea, siempre estamos condicionados por el rango de X y la estamos transformando. Así que para hacer esta densidad hay que ir a mirar de qué valores realmente disponemos. Está bien, para ver que tenga probabilidad no a cero, no nula. Entonces, en este caso, el rango de X era de 0 a 1, ¿sí? Y le estamos aplicando, tenemos que aplicarle la exponencial. Entonces nos va a quedar el intervalo desde 1 hasta E. Y esta es nuestra densidad. Y con la densidad, ahora sí podemos ir a la definición de esperanza, que para una continua no la dimos. Vamos a ponerla. Es esto. Entonces, en nuestro caso, nos va a quedar y bueno, sí, esto es lo que teníamos acá. Y entonces esto es la integral de 1 hasta E de 1, o sea que nos dio E menos 1. Y esa es la esperanza de ahí. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? A ver si hay... Bueno, Santiago ya había visto este ejercicio en un libro, pero le gustó. ¿Alguien tiene alguna duda? Está bastante grande esto. Acuérdense que lo puedo agrandar. No sé si se hace más confuso o si queda mejor. También pueden votar sobre eso. No hay dudas. También hay menos gente que antes. El rating está bajando. Bueno, vamos con esto. Directamente disponemos de este teorema nosotros, que nos ayuda bastante poco. O sea, si bien hay que probarlo, después el resultado lo que nos dice es haces la cuenta que sería obvio hacer y no te ahorras nada. Sabemos que encontrar la esperanza de la transformada I de una X es discreta, y es G de X para una transformación boreliana, ¿no? Nos queda esto. Tenemos que ir recorriendo los casos y hacemos lo obvio, ¿no? La probabilidad de sub X de Y por la transformada de I en todo el rango de X. Súper simple. Algo curioso, mirando acá, algo que nunca me había planteado así yo, como esto es un automorfismo, fundamentalmente, algo interesante es que, sobre todo en el caso discreto, se ve muy bien que la G lo que hace es desordenar los casos. Le pone a algunos casos la probabilidad, como esto tiene que estar en K, la probabilidad de otros. Eso es bastante simpático. Muchas veces va a pasar eso, que bueno, cambia radicalmente la cuenta, pero es interesante de ver. Incluso vale para esto, solo que bueno, no hay algunos casos, los casos no tienen probabilidad, ¿no? Se intercambia la densidad. Bueno, esta es la versión, es igual la redacción para la versión continua, que es la que vamos a usar ahora. Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es acordarnos bien de qué era cada cosita. Entonces G de I es E a la I. Y la densidad es la indicadora esta que teníamos acá entre 0 y 1, ¿no? Porque estamos con la densidad de X. Bueno, y esto nos va a terminar dando E a la I entre 0 y 1. Que sencillamente, y como ya sabíamos, es E menos 1. Hacemos el acá, bueno. Para la gente que pidió el PDF, se los pongo bien. Bueno, este sería un ejercicio de esperanza. Me gustaría proponerles que hagan este en un breakout y en realidad les puedo presentar los dos. Este
es para que se aclimaten. Esperen que le cambie la notación a la que venimos usando. Tienen este para aclimatarse y este que es más interesante, que lo voy a plantear también. Les voy a dar en total 15 minutos para que miren los dos. Y después lo terminamos juntos. Pero este es simpático. Bueno, ¿alguien tiene un desarrollo que le interese compartir? Y si nadie tiene uno que le interese, alguien tiene uno que acepte compartir. Ya me atajo que a veces me hacen silencio. Nosotras lo hicimos un poco por definición. No sé si... Ok, o sea, Bien. lo podés mostrar. ¿Tienen algo que podés mostrar? Genial. ¿Querés dictármelo? Eh, hicimos la integral, no sé. eh, A ver. no escribí nada en coso para mostrar, pero Contame qué integral hicieron. Y vamos a ver. en el primero, estábamos en ejercicio 3, en el ejemplo 3, ¿no? Este. Hicimos... No estoy compartiendo, perdón. Ya no hace falta ni que me lo digan. Me doy cuenta solito. Este. Sí. ¿Cómo te queda la integral? Alcanza con eso, la verdad. Hola, perdón. Yo estoy con ella. No sé por qué dejó de hablar, pero por las dudas sigo yo. Ok. Eh, nos quedó la integral de 0 a 1 de 2x cuadrado. Ok. Y eso. Eh, bien. Ah, acá yo veo que es un pedazo de la consigna. Bueno, sí, eso está bien, ¿no? O sea, es inobjetable. Habría que ver si esto, así como está hecho, es una densidad, ¿no? Pero sí, supongo que sí. Supongo que la tenía igual, tiene que estar bien. Esta, les dejo de tarea, si quieren alguien practicar, la otra que podían hacer, que era la que iba a dar y me colgué en copiar la consigna, es esto. Es más, bueno, es que no es gran cosa, así que ya les hice una parecida, no tiene mucho sentido que la haga yo. Probar esta. Esperanza de a X para este caso. Y lo que hicieron está bien, era armar la integral. ¿Y alguien tiene un avance con esta? ¿Con la del mínimo? Cualquier cosa, una reflexión que hayan tenido, un inicio de planteo. Ahí sí te puedes dar cuenta que I es la composición de X con una función partida que vale X hasta un medio y constante a partir de un medio. Vamos a hacer así, entonces digamos que H... a ver, yo había hecho esto, a ver si te gusta la notación. Esto decías, ¿no? Claro, pero al final igual los casos que van más chiquitos que cero no importan porque no están en el soporte de X. Da igual, digo. Hasta un medio, ¿no? O sea, acá dice que podríamos poner hasta uno. Eso decís, ¿no? Sí, sí, que da igual que lo definas fuera del soporte de X, porque Claro, totalmente. Bueno, ¿y pudiste hacer algo más? sí, después plantear la integral como partiéndola en los distintos lugares donde tenés como definida cerrada la H esta. Ok, sí, la partiste en el rango y... Aplicándola, Claro, 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 apliqué la fórmula y bueno, ¿te dio un resultado numérico? creo que me quedó un doceavo más un octavo, me parece. Un doceavo más un octavo. Entonces, me parece que no te dio bien, me dio otra cosa. Voy a hacer la mía y después comparamos. ¿Te parece?
A ver, Dale. lo que hice yo fue... O sea, esta no es ni continua ni discreta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque en algún punto vamos a tener un salto acá con el valor este. Si tiene el mínimo entre x y un medio, acá creo que lo puse mal. Sí, esto es un medio, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Porque tiene... Sí, va a valer 0 acá, después se va a ir incrementando. Si el argumento está entre 0 y un medio, hasta llegar a un medio. Y va a valer un medio después. Acá pasa bien, pero estoy pensando por qué la descompuse así. Ahora vamos a ver. Al principio no tenemos un salto. Voy a hacer por este uno que puse acá. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces tenemos... Vamos a tener una distribución. Bueno, si lo más fácil va a ser partirla de 1, porque tenía algo acá con una rima de Stieltjes, así que vamos a hacer el rango está partido. En cada tramo podemos usar la densidad correspondiente. Entonces, la esperanza de I es igual a la integral entre 0 y un medio de I de x de I. Y acá nos va a dar la integral de un medio hasta 1 de un medio. Entonces, esta es sencillamente... Ya pusimos acá el rango, así que vamos a poner 1. Vamos a dar un octavo. Y acá nos va a dar un medio que es un cuarto, ¿no? Bueno, a mí me dio esto. Que en la ocasión anterior en que lo hice por otros medios me había dado igual. ¿A alguien le dio distinto? Por ahí fui un poco callado, pero lo que hice fue... Bueno, no, dije lo importante, ¿no? Partimos el rango y en cada trozo aplicamos el mismo teorema que hemos aplicado antes. Y bueno, después es solo integral, que nos da este valor probablemente. ¿Alguien tiene alguna acotación sobre el ejercicio? Esto me dice more, chat.
Bueno, acá Facundo dice que a él también le da parecido, por lo que entiendo. Y no sé si alguien más quiere hacer una pregunta o acotar algo. Hablando con mucha gente nos habían quedado cosas muy distintas, entonces dije, bueno, mejor pregunto. Em, y... Ay, traje el cuaderno que no era. ¿Cómo era lo que teníamos dudas? ¿Sobre qué era? Ahora sí, ¿qué habías dicho vos? Porque no me acuerdo qué era lo que nos había quedado por chequear. Sí, acá lo tengo. Pasa que me había quedado el cuaderno en otro lado. Em, en el 5 yo estaba haciendo todos básicamente el A y nos había quedado, a ver dónde está. Em, Ay, ¿dónde está? Bueno, el C, por ejemplo, había que dejar, em, ¿cómo se dice? El evento que fuera los X sub I menores o iguales que M para todo I, porque con eso alcanzaba supuestamente, ¿no? El C que decía, a ver si lo tengo acá, decía la probabilidad de que se extraiga, perdón, de que el máximo número obtenido sea menor o igual que M. Alcanzaba con hacer ese evento que todas las bolillas extraídas sean menores o iguales que M. Y bueno, porque lo que tenías era las n bolillas numeradas, n grande, y extraías n chiquita, sin reposición. Y entonces, bueno, si extraías las primeras, solamente de las primeras m chiquita te alcanzaba Claro, para hacer. O sea, te quedaba lo mismo que si haga. O sea, a mí me acuerdo que me quedaba igual, solo que en vez de con n grande, con m grande, con m chiquita. claro. Que el cardinal del conjunto, digamos. Y después la probabilidad la dividías por el cardinal del conjunto y entonces te quedaba. em, Te muestro lo que tengo, a ver y si des- es lo mismo. Okay. Léelo, ya está. Después pongo lo mío, así lo tengo tiempo, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdón, te iba a mostrar lo que tengo acá, pero contame lo que tenés y ahora lo pongo. No, sí, era eso. Después como en el A, lo que había que hacer, el A El decía, C te dio, este es el C, ¿no? Máximo número sea menor o igual que M. sí, Y esto es la versión sin reposición. sí, Y te da m factorial sobre n factorial por n grande menos n chiquita factorial sobre m chiquita menos n chiquita factorial. sí. Genial. Así vamos poniendo seguridad. Y después, el, en el A, por ejemplo, creo que no terminé de anotar bien acá qué quedaba, pero El A sin reposición. sí, Ok. No, con reposición sería ahora, ¿no? Sí, con reposición. con reposición. Claro, recién dijimos sin reposición. Era la bolilla M sale en la k.ª extracción. Pero creo que todo el ejercicio es sin reposición, o decía que había que hacerlo también con. Me parece que tiene las dos versiones, por ahí estoy mezclando. Ah, sí, es verdad. A lo Después último dice dice con. realizar los ítems anteriores para el caso de las extracciones con reposición, Ok, vos pero estás hablando todo de sin. Ok, para de entender. sin, sí. Ok, estás preguntando por el A ahora. El A, sí. Sí. O sea, lo que hice fue fijar M en el lugar K, y ahí es donde Agustín me dijo que él que iba, creo que hubiera ordenado primero las primeras n menos 1 hasta n menos k lugares, creo que con el combinatorio, ¿no? Y después les ordenaba los lugares restantes después de la k de otra manera. Ok, Pero no sí, me yo acuerdo. tomé variaciones ahí.
¿Y cuánto les dio como resultado a ustedes? Ay, lo tengo por acá. A mí me había quedado algo así como, me había quedado me había quedado tipo 1 sobre n grande por n menos m o por n menos m menos 1, no sé, una cosa así. Ok, a mí me da justo 1 sobre n grande este. Te muestro lo que hice Ah, ok. y si querés lo discutimos. No, es que yo cuando lo discutí con otros compañeros también les di 1 sobre n grande y al final me terminó quedando 1 sobre n grande cuando lo hice primero. Ok, Digo, vos tenés dudas de después. esa solución entonces en particular. Claro, o sea, yo creo que lo que había pensado era fijar MK y... O sea, después me terminó cerrando lo que me dijeron, porque lo hice de vuelta yo y me terminó cerrando. Pero, o sea, me terminé re mareada después del ejercicio 5 en el sentido de cómo sé que ¿Cuál estoy es cuál? contando bien y que estoy contando mal. Eh, Eh, y sí, es un ejercicio de conocimiento, digamos. No hay como una técnica muy fácil. Lo único que te va a dar la claro, pauta es que tampoco hay tantísimos más casos que lo que estamos usando acá. claro. Entonces, si haces la guía y te acostumbras a esos casos, no es que te vas a encontrar con algo así absurdamente diferente. Ok. Eh, si querés, miramos qué está mal en ese, o es lo que habría que revisar, digamos. Si querés, dictámelo y si lo veo ya mismo te lo digo y si no, después hacemos el famoso mail que me prometió Agustín. ¿Cómo fue tu No, solución entonces? ¿Cómo modelaste el omega? yo había puesto... No, el omega me quedó... eh, o sea, yo lo que dije fue, el omega eran los X, vectores x1, xn chiquita, donde xy es el número de la iésima bolita, ¿no? O sea, ¿en qué lugar salió? Eh, Así sería. X1, xn, y después el número va a ser qué bolita salió de la n grande, Está bien. en el lugar n, claro. Y ahí, bueno, como me terminó quedando, lo pensé primero como era sin reposición. eh, bueno, era como cuando sacabas las fotos de n chiquita personas en un grupo de n grande, que lo habíamos hecho en la primera clase o en la segunda, y quedaba, que era lo mismo que hacer, nada, n factorial por n menos 1 factorial, digo, perdón, n factorial, ay, perdón, n por n menos 1 por n menos 2, que te quedaba el n factorial grande sobre n mayúscula menos n minúscula factorial. Vos decís esto, N n mayúscula factorial factorial sobre, arriba, claro, acá, claro, al revés, ahí, esto. arriba n grande, Ah, que será acá. Ok, sí. ahí, eso. Ese es el cardinal de omega. Entonces, ¿cómo es? Reposición. Ok, eso está bien. Ok. Y después, en el, Es igual, ¿no? en el Me da lo A, mío. Sí. creo que lo que yo había hecho era, ya sé, lo que había hecho en el A era, bueno, tenía que salir la bola M en el lugar K. O sea que XK es igual a M. Una bola M fija en la posición K, XK igual a M. Sí. Y creo que, o sea, lo que yo pensé en ese momento, que ahora es como que, me acuerdo que habíamos hecho un ejercicio muy parecido que era que Juan y Pedro cumplían años y entonces Juan y Pedro tenían que salir en las fotos y eso. Entonces era como que, si estoy pensando en fotos, M tiene que salir sí o sí en todas las fotos. Yo sí beso a Juan y Pedro, pobrecitos. Eh, entonces tenemos a M fijo en la foto y bueno, Eso está bien. no me acuerdo por qué o sea, qué cuenta hice que me quedó distinto porque
usé lo mismo después con la cuenta que hicieron mis compañeros y me quedó Uno bien. sobre N. O sea, me quedó Ah, 1/n grande. Pero en ese momento se ve que hice la cuenta distinto y me quedó mal. A ver. bueno, voy a pegar el mío acá para que la gente que mire entienda algo de qué hablamos. Si no va a ser como una confusión suprema para una resolución, ¿no? Y no sé si con lo que estás contando siento que no vale tanto la pena meternos a mirar porque es un error de cuenta. Si lo planteaste igual, quizás... No, sí, era nomás porque creo que cuando lo vi con Bueno, Agustín. Agustín, claro, el A nos quedó otra cosa que era lo que me había quedado a mí en primer lugar y se ve que sí, hicimos lo mismo en las consultas, nos pasó Ah, lo mismo. bueno, si quieren, después me mandan el desarrollo y entre todos vemos qué diferencia tiene. En principio, para cerrar y que está mirando, que hizo la pregunta, que quede algo por si no lo habían hecho, esta manera de hacerlo es pensarlo como variaciones, que en mi cabeza, no sé si esto les va a importar a ustedes, pero vieron cómo es esto de, cómo imaginarse algo, todos tenemos métodos distintos. Yo lo que pienso es, saco todos, pero hay una última parte que no me importa, por eso estoy dividiendo. Porque hay una última parte que las combinaciones que me aportan no son relevantes, esa es la división que hago. Entonces el cardinal de omega es S tomado de AS menos U, que es con el tamaño de la extracción. Y qué mal que hice no usar el nombre S para los dos igual. Bueno, el conjunto ganador yo siempre le pongo S. Acá mal igual esto. De hecho, vamos a ponerlo como lo dijo Rocío, que es mucho más razonable. Vale, si esto de N tomados de AN es así. Eh, bueno, es exactamente lo que estabas describiendo vos, ¿no? Para el otro, como fijé un elemento, tengo menos elementos. Y estoy sacando menos elementos, eso es todo. Con esa cuenta, variaciones con un elemento menos en el total y un elemento menos para acomodar, da. Claro, claro, perfecto. Después es acomodar factoriales, pero si te avivás de eso ya está, con Juan y Pedro. Está bien, excelente. Eh, Bueno, bueno, entonces nada, ya está, era eso. si querés pasame el otro así lo miramos porque la verdad que yo algo que hago y les recomiendo es los errores también los guardo, ¿no? Porque yo por lo menos los repito después. Sí, Entonces, yo los guardo, pero lo que están por quiero ahí decir del otro es, está lado. bueno encontrar, estar seguro de por qué uno había hecho algo mal, ¿no? Así que si querés después lo miramos a ver cuál es el error preciso. Sí, dos Dale, lo segundos. voy a buscar. Ahí lo acabo de ver, ya sé lo que pasó. O sea, la pregunta filosófica es si contar todo de entrada es lo mismo que contar los primeros K-1 y después el resto. Y tiene que dar lo mismo pues se cancelan. Es simplemente que conté mal la última cola, digamos. Le agregué un número más, por eso es la diferencia. Mm, genial, Ah, ok, claro, porque nos había quedado algo así, ¿no? Como que está bien, con lo que decís tiene sentido lo que nos quedó mal, claro. genial. O sea, los dos métodos deberían dar lo mismo, básicamente. Claro, Es sí, como yo primero estuvo estoy muy contando cerquita. la primera parte y después el resto, es lo mismo que contar todo junto de entrada. Bueno, ¿alguien más tiene consultas? Creo que Santiago había dicho que tenía y ahora está por acá. Lo vi volver hace un rato y no sé si alguien más tiene. Hola, sí, se me Sí, había caído así que dejé por un rato y ya volviendo a otra compu. volviste con más ganas. Sí, es una computadora que acepta dentro de todo las calidades gráficas que está este video. Ah, bueno, acá estoy. Vale. Buenas. Estábamos viendo no era el 2 sino el 3 o sea, de las sumas binomiales. Ah, ok. Algo de esto tengo bastante a mano. Bueno, sé lo que decía, entonces, dice sean X variables, o sea, X independientes. Y ahora Es el de sumar X, dos geométricas en ser una binomio negativa, ¿no? claro. Sí, Bueno, entonces, ahora, acá, esto es, bueno, este es un truco clásico de, digamos, si sabes que la suma de acá, entonces tratás de separar, o sea,
digamos, si A más B es K, un caso sería que A sea 0, B sea K, o bien A sea 1, B sea K menos 1, y así. Y eso lo podemos hacer de esta forma. Donde, bueno, no se considera el caso 0 porque es una geométrica y la consideramos la geométrica es hasta el primer éxito, entonces no puede valer 0 por la notación de geométrica que Claro. usamos. A ver. Ah, está bien, no es esto no depende del i, se dice afuera. Hay que quitar esto, que queda exactamente. Bueno, y esto es y esto de acá es una negativa con parámetros P, 2, perdón, y P. ¿Está bien? ¿El H que vendría a ser? Eh, Ah, sí, sí, ahí lo veo. oh, perdón, Sí. ¿Cuál es no la H? entendí lo de ello. Bueno, No es una K. La K. Sí, K. Es el valor que es por el que está iterando sobre todo el rango de la variable. Sí, lo veo ahí arriba. Eh, O sea, Bien, esta fíjate es la de que Pascal, entonces, ¿no? eh, vamos a tener que hacer una terapia de identidad con eso. Esta Sí, tiene... ¿Pare? ¿Puede ser en este caso da igual? Déjame pensar. Lo que tenemos acá son eh, dos victorias. Esto es el total, esta es la Pascal, claro. Va, en esta materia está definida como la binomial negativa, la que yo encontré que le decían Pascal en muchos lugares. O sea, esta que está acá escrita es la definición que dijimos que si lo buscan sí, en un libro perfecto. yankee o en Wikipedia, les va a La, dar que es la la que dio Pascal. Maru. Sí, sí, es la Pascal. Perfecto, bien. Sí, me confundía ese último número combinatorio, pero claro, Es ahora lo gratis. veo bien. Claro, es Sí, un sí, combinatorio gratis. es un combinatorio bastante trivial. Perfecto. Sí. Bueno, esas eran mis dudas por ahora. Tengo más, pero dejo un tiempo para que consulte otras personas. No, no, Ah, va. ahora, Nadie más anotó por ahora. ¿No hay más? Bueno, espero, no sé, 30 segundos a ver si surge alguna duda y sigo consultando. No, pregunta. Bueno, te digo entonces. Un momento. El 4C, ¿De qué guía? de la guía 5 también. La 5, 4, C. Más que nada una pregunta de intuición. Ah, estoy mirando la guía equivocada. 4. sí, ese lo pensé. El C, en el que te dice, bueno, tenés un vector No, aleatorio, después tenés el mismo vector, pero como que combinamos las dos coordenadas del medio. Y en el último te hace una pregunta de, bueno, ¿cambia algo si también consideramos una suma diferente? Sí. A mí no me parece que sean independientes, porque la suma de I1, I2, I3 y Ah, 4 vale 35. 35. Tenés razón. Me olvidé de esa parte. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Bueno, entonces eso ya lo plancha porque independientes no son. Lo que va a pasar acá entonces es, perdón, ahora es mucho más obvia la respuesta, ¿no? Es que si agregás I1 más I4, lo que tenés es el complemento de I2 más I3. Entonces no estás ganando nada.
está perfectamente determinado por I2 más I3 y 1 más I4. Me había olvidado de ese detalle, perdón. Claro. Ese era el tema. Sí. Perdón, Pero me o sigue sea, haciendo igual ruido la pregunta, que se obtiene información ahora sí tiene adicional. sentido. Perdóname, ahora sí tiene sentido. Si vos haces la cuenta a mano, Sí. te va a dar la misma probabilidad para sacar el escalar que el vector. Porque el vector, la segunda parte, queda determinada con probabilidad 1 porque sería a la izquierda. Sí, Entonces lo que tenés que llegar es que la densidad te da lo mismo. ok. Y eso es lo de agregar más información. Agregar más información sería, perdóname, si hubiera Es uno con considerado- independencia, podrías decir que ahí sí te agrega. Pero bueno, efectivamente, acá, perdón, Agus, por el errorazo, pero claro, como está condicionado a la cantidad, una vez que sabes... A las 35. ¿Cómo? A las 35 personas. Claro, y si lo partís solo en dos, no pasa con el punto B, ¿no? El punto B, que tiene 3 cantidades, no pasa eso. Pero ahora, si vas a tener solo 2 cantidades, y una es I2 más I3, ¿qué es I1 más I4? Es 35 menos I2 más I3. Claro. Entonces con probabilidad 1 queda determinado por I2 más I3. Y no agrega nada de información. Bien. Perfecto, esa sería la respuesta. Buenísimo. Eso sería así. Perdón por el error, me distraje. No hay problema. ¿Alguien, tenés otras consultas vos? El que quiera No más. consultar, que mande por el chat o que prenda el micrófono, ¿eh? Acá somos gente democrática. Pero mientras tanto, respondamos tus dudas. Después quería consultar el 5A, que es más o menos la idea opuesta a la que expusiste en clase, no me acuerdo cuándo, creo que hace 2 clases. Ah, ok. Cada persona que entra de probabilidad P de ser hombre y uno menos P de ser mujer. Ok, ¿cuál es la, para que lo leo todo? ¿Cuál es la consulta con este? Sí, lo podríamos hacer, porque me mareé haciendo los condicionales y planteando una cuenta parecida a la que habías hecho vos, pero acá tengo que considerar también los marginales y no sé bien cómo ubicarlos. Estás hablando del punto B, ¿no? No, del punto A. P de ser hombre y mujer de ser mujer. Mostrar el número de hombres y mujeres que ingresan por día a dicho banco. Déjame pensar un segundo, ¿eh? Ok, bueno, hagámoslo. ¿A uno de ustedes lo tiene ya hecho, Agus y Fede? Si no, lo empiezo acá. Yo más o menos lo había planteado, sí. Bueno, si querés dictámelo y lo terminamos todos juntos. Sí, está medio desprolijo igual, estaba viendo, pero sí, vamos haciéndolo. A ver. O sea, no está para dictar, pero vamos haciéndolo. Era veamos. bastante parecido al que había hecho igual Octavio la otra vez, sí. Pero puede ser que hubiera alguna confusión con el tema de los índices de la sumatoria. No sé si eso te pasó, Santiago. Pero Ahora sí, que voy era a medio anotar feo. solamente la otra consulta que era, este es el 5A y teníamos consulta del anterior, ¿cuál era? Ahora sí le agrego lo que hablamos a la gente después, el 4C. Esto lo anoto para mí, después lo complemento y lo subo. Bien. No estoy compartiendo pantalla igual, así que no sirve de nada lo que estoy haciendo. Ahí va. Ahí está. ¿Qué tenías pensado? No, ahora que lo estaba pensando después de todo lo que hicimos, estoy pensando si no se podía escribir todo como, o sea, pensar a la variable de las personas como una suma de dos, pero no era como lo había planteado originalmente. Originalmente lo había planteado con una prueba condicional, digamos, con la del Bueno, número de vamos con lo que hombres. tenías y vamos a agregar cosas igual. Nos queda bastante rato todavía. Nos quedan 15 minutos. Dale. Sí. Bueno, o sea, lo que había pensado yo era definir una variable aleatoria que sea x1, que sea justamente la cantidad de personas que vienen y que son hombres, Ok. e intentar obtener su distribución, su probabilidad puntual,
planteando prueba total respecto de justamente de la suma, digamos, ¿no? O sea, de la gente que viene. O sea, tratar de encontrar la prueba de que esa X1, digámosle, sea igual a X, claro, como la prueba total respecto de una X, o sea, X sola, ¿no? Que es la suma de las dos, una X1 de varones y una X2 de mujeres. Claro. O sea, la prueba de que X1 sea igual a K, dado que, claro, tal cual, dado que X es Y. Dado que X es X total, ¿no? Claro, X sería una X total, que sería una X1 más X2, ¿no? Cantidad de personas que entran en el día, entonces. Esta era la cuenta, entonces. Sí, esa era la que yo había planteado. Ok. Bueno, eso por la prueba, ¿no? Por la prueba de que X mayúscula sea igual a Y. ¿Y esta es la que era Poisson? Claro, Sí. esa es la que es Poisson. Sí. La X mayúscula sola, digamos. Entonces tenemos. Estoy quedando medio dormido, así que me voy a leerlo. Y factorial, E a la menos lambda. Lambda a la I, ¿no? Claro, como un comentario, digamos, las pruebas son todas estas y obviamente los casos donde K es más grande que I tiene prueba 0, entonces como que siempre tomamos a K como más chico que I. Creo que esto en ese sentido es igual a la cuenta que vos habías hecho, Octa. Claro. ¿Podrás repetir eso que no lo entendí bien? Que digamos, yo acá no estoy como haciendo, o sea, en el paso siguiente vamos a usar que K es más chico que I y vamos a usar, por ejemplo, no sé, qué tipo, vamos a ver la probabilidad de que si K es 5, bueno, vamos a considerar los casos de I más grande que 5, ¿no? Porque no puede haber 6 hombres si hay 5 personas. Sí, entran, claro, menos personas. Buenísimo. Entonces siempre vamos a tomar, a la hora de calcular esta prueba condicional, como que K es más chico que I. Y por lo tanto, ahí es que vamos a hacer uso de una especie de binomial, digamos, ¿no? Porque justamente si yo ya sé que salieron sorteados o que entraron en la cola 10 personas, se convierte simplemente en una binomial. O sea, establecí esas 10 personas, tengo K intentos, Vamos a o poner mejor esto, dicho, sí. quiero Esto K es éxitos de interesante. prueba P. Esto, sí. Tiene distribución. Esto es una cuenta que habíamos hecho, de hecho, ¿no? Fija la cantidad Sí, ¿no? Sí, condicionar a la suma de las Poisson de una binomial. Eso lo hicimos en una clase. Claro. Fija la cantidad de éxitos. De personas que entran, digamos. La suma de dos Poisson es una binomial, ¿no? Entonces acá nos queda, serían K tomados de ahí, ¿no? No, y tomados de acá. Dije que estaba dormido. Para prevenirme. Para avisar que iba a quedar mal. Y entonces tenemos P y 1 menos P, ¿no? P a la K. 1 menos P. A la K menos I. ¿No? No, I menos K. Dije que estaba dormido. Claro. Ahí está. Bueno. Y ahora hay que elaborarla y hay que llegar a la distribución de una Poisson lambda P, digamos. Agregue levadura. Ok, esto vos lo seguiste, Sebastián te dio. Sí, sí. Sí, ok, es muy parecido a otros que hicimos, ¿no? Sí, perdón, está bien lo que dice Facundo. La suma es el La infinito. la binomial. Porque justamente sumamos sobre I y el I puede ser cualquier resultado, ¿no? O sea, podría haber cientos de miles de personas en las cuales K sean varones. Ok. Claro, y de hecho eso es lo que va a lo que va a permitir que aparezca la sumatoria, la de la serie de Taylor y que sea una E y todo eso. Está bien, esto lo hicimos en clase, sí. Con el clásico truco de Taylor que usamos en varias clases. Como para dar una pista más. Bueno. ¿Quedó claro, Santiago? La idea sería esa, digamos. Y por ahí el paso importante era lo que decíamos antes, lo de la distribución condicional a la suma. Con eso medio que sale escrito. Eso era lo que no me cerraba bien. Yo lo había intentado directamente con dos variables X y Y que fueran justamente X1 y X2 y a partir de ahí intentaba calcular la prueba marginal.
como poder podías, lo que te iba a pasar es que tenés que hacer todo el paso de probar la convolución de esa condicionada de las Poisson. Claro, era más molesto. Claro, y es más difícil avivarse de todo junto, ¿no? Así que por ahí está bueno ir armando una cartuchera de las cosas que ya se hicieron y reutilizarlas. Bien. Y este truco, digamos, el de, bueno, si no funciona lo otro, prueba total. Yo soy bastante fan de la prueba total porque, bueno, requiere la habilidad de poder elegir correctamente a qué condicionar, pero una vez que lo hiciste, allana muchos caminos. No digo que sea fácil de avivarse que conviene condicionar, pero allana muchos caminos. Y si no, mira el caso de la urna de Polia. Uf. Bueno, ¿hay más consultas? Nos quedan 7 minutos de oro de conocimiento. Vamos, terminemos con la dictadura de Santiago. Muy bien, te escuchamos, Rocío. Es una consulta ejercicio para entregar. Yo creo que es mejor responderle por el mail que me mandó, porque si no es como que estamos mezclando. Es Dale. un poco copiarse, digamos, ¿no? No, sí, o sea, ni siquiera era algo que hace falta o sea, alcanza con que me escriban, sino, Blanco o negro. claro. O sea, ella me mandó una lista de los pasos que usó y me quería preguntar si era excesivamente complicado o si era razonable. O sea, llegamos hasta la mitad de esa lista. El tema es que nos parecía que quizás era demasiado cuentoso y era como, ¿estamos yendo en ese camino bien o no? A mí, en principio, el procedimiento era el procedimiento que mostramos en clase y me parece razonable. No me acuerdo de que era tan cuentoso, tengo que mirar eso, no me fijé todavía. Bueno, quizá nos mezclamos en alguna parte o... Claro, yo no me acuerdo que o fuera una algo. cuenta irresoluble, así, muy choclo, pero puede ser que sí. Ok, no, bueno, entonces vamos viendo. Igual está bien, era solamente para estar segura que... Igual mañana temprano te respondo, ¿eh? No voy a tardar. Hoy Dale. creo que tengo que volver a mi otro trabajo por un rato, pero después... No, está bien, igual no hay problema. Bueno, no sé si, Santiago, vos tenías más dudas, tanto que nos llamamos a dar por terminada tu dictadura. Espero no te haya Una, parecido. sí. Hay un video grabado sobre los cambios de variables, sobre la clase esa que dieron, que no pude terminar de verla. Si hay un... es la viste vos, No me acuerdo ¿no? cuándo fue. Sí, la tengo que subir. Hoy prometo que subo todo. Lo que Buenísimo, Si sí. querés, mándamela y te la edito esa. Que hoy voy a estar... y te voy a pedir un trocito de una mía que me falta y si querés, mándamela y te la edito también. Bueno, o sea, te mando esta entera y la que vos diste el lunes pasado, ¿no? No, me falta un trozo de la anterior. Por eso, de la mía ahora te digo después, pero mándame la tuya si querés y la edito y la subo también. Si tenés ganas. No, o sea, no te agrego trabajo, te agradezco mucho. Lo hago yo y después subo. Yo porque ya me tenía que poner a editar, pero bueno, como quieras. Pero sí, hoy subo la clase que me falta. Sí, perdón, que no lo he hecho. Yo ahora mismo que subí este PDF igual, si les sirve de consuelo. Tengo que hacerlo siempre eso. Ustedes no me dejen que me vaya sin subirles los PDF. Bueno, creo que estamos por hoy, ¿no? Sí, con Maru hoy vimos un par de cosas del máximo y mínimo y de eso tenía dudas, así que mejor lo dejo para la próxima clase y si no me salen esos últimos ejercicios de la guía,
Ah, Consulta. dale, sí, hay un par con eso. Dale, sí, lo de estadísticos de orden. Exacto. Eso se me hacía muy complicada la definición, pero hoy lo repasó bien y listo, ya con eso creo que tengo para darle los ejercicios. Bueno, cualquier Eso es cosa importante, mandale que está bueno eso, sí. es un tema Sí, interesante. aparte es importante por dos porque para entregar también. Sí, eso ni hablar. Sí, ponerle que el caso para entregar justo usa un par más o menos amables, pero sí, en general como que está bueno saber manipularlo para K y para N, feo, digamos, sí. Bien. Bueno, chao. Bueno, Bueno, gente, que Nos tengan buenas hasta vemos. el noches. jueves. Hasta el jueves. Chao chicos, hasta el jueves. Y Kenneth, dale, lo podemos ver las clases que viene o les mandás un mail como vos quieras. No sé qué te preguntaron a vos, pero estoy de acuerdo con vos. Eh, no, en el chat Kenneth preguntó si podía preguntar cosas de prácticas anteriores, y sí, por Sí, supuesto. sí, por O sea, en supuesto. clase, por mail, por como te sea más cómodo. Sí, si querés, Kenneth, si tenés muchas, como si estás preguntando por consultar, por ahí estimo que tenés bastantes, hacete una lista y mandanos a Agustín y a mí un mail y a Fede con la lista, así vemos qué responder por mail y qué dar en clase. Si hay un ejercicio, por ahí que se dos parecidos, uno lo hacemos en clase y lo mandamos por mail, así no tapa toda la clase. En principio faltan consultas, así que probablemente entre todo. Pero armate una listita. Eh, Hasta luego. ¿Estás bien acá? Nos vemos. Que la pases bien, hasta luego.